Tal como les prometí, esta clase número 4 va a ser densa. Vamos a hablar ahora de los indicadores. Acá hay dos conceptos sumamente importantes. El primero, que si un problema no tiene un indicador, algo que pone en evidencia su existencia, entonces no existe. Recuerden que el proyecto lo estamos escribiendo para involucrar a una institución y el decisor tiene que poder darse cuenta no solo de que el problema es importante, sino de que existe realmente. Quiere decir que un problema, especialmente el problema central del proyecto, si no podemos mostrar una evidencia de que existe, no tenemos proyecto. Pero además, el indicador tiene que ser verificable. Nosotros podemos agarrar y mencionar un indicador que de alguna manera no lo puede verificar quien tiene que tomar la decisión. Entonces, la verificabilidad, que alguien pueda ir y medir eso que nosotros decimos, es una cosa necesaria. Y si no lo podemos hacer verificable, hay que buscar otro. Los indicadores pueden ser de impacto, lo que está en el nivel más alto de los objetivos del proyecto. Generalmente el impacto de los proyectos se ve fuera del horizonte temporal del proyecto. Es importante plantear indicadores de impacto, pero muchas veces no se va a dar cuenta de este impacto al terminar el proyecto. Los indicadores de propósito sí, porque son los que se refieren al problema central, al cambio en el comportamiento o en la situación de los beneficiarios y puede ser también el cambio en que funciona una institución. Hay algunos de los trabajos de ustedes que van a intervenir a nivel institucional. Hay indicadores de productos que tienen que ver con lo que se logró en cada una de las actividades. Y hay indicadores de proceso que tienen que ver con el seguimiento y que tienen que ver con cómo va la marcha de las actividades. Si las actividades salen mal, no hay productos. Si no hay productos, no se cumple el propósito. Si no se cumple el propósito, no hay impacto. Los indicadores pueden ser directos o indirectos. Los directos tienen que ver con que se relacionan específicamente con las características, ya sea del producto o ya sea del objetivo. Si uno quiere reducir la mortalidad, el indicador directo es la tasa de mortalidad. Pero hay indicadores que son indirectos, también se llaman proxies, que son formas aproximadas de medir determinados objetivos o determinados estados de la realidad. Por ejemplo, cuando quieren saber a qué estrato social pertenecemos o a qué clase social, generalmente nos preguntan cosas como qué nivel educativo tenemos, si tenemos computación e internet en casa, si tenemos auto, y no nos preguntan cuánto es lo que ganamos, porque la gente es reacia a contestar eso. En ese caso se usan mediciones indirectas. Los indicadores tienen que ser significativos y relevantes, y los datos tienen que ser fáciles de manipular, tienen que ser muy factibles para que uno pueda tener resultados de los indicadores en el momento que los necesita. De nada sirve que uno tenga los indicadores de una actividad 3 meses después de que se terminó la actividad, por buenos que sean los indicadores, porque si esa actividad no logró realizarse de la manera que se tenía que realizar, sea porque no participó toda la gente que estaba prevista, sea porque no se realizaron las actividades que estaban previstas, o sea porque no estaban disponibles los recursos que eran necesarios, eso requiere una corrección inmediata en el proyecto. Por lo tanto, la oportunidad del indicador es muy importante. Y tienen que estar acordes a la capacidad de la unidad ejecutora o del equipo de proyecto. Un buen indicador tiene que tener un compromiso entre tres atributos que son calidad, cantidad y tiempo. Pero si uno quiere mucha cantidad de indicadores de mucha calidad, necesita mucho tiempo. Y si uno quiere indicadores de poco tiempo, tiene que renunciar a la calidad o a la cantidad. Acá hay una cosa muy importante que es la diferencia entre precisión y exactitud. Si yo quiero saber cuánto mido o cuánto medía cuando era chico, yo me paraba en el marco de una puerta en la casa de mis padres y iba haciendo una raya con una metodología que me ponía una escuadra en la cabeza y a medida que iba creciendo veía las marcas y si la marca estaba cada vez más alta era que crecía, no cabía ninguna duda. Pero yo no tenía un metro para decir cuántos centímetros y milímetros medía. Solo tenía marcas y sabía que si la marca estaba más arriba que la anterior, había crecido. Con lo cual, esa marca en el marco de la puerta era un buen indicador de crecimiento.
Comento algo muy cortito porque esta clase es larga. Vi una película japonesa muy aburrida hace un tiempo que se llamaba La Hermana y resulta que tres hermanas iban al velorio del padre, que ya no vivía con ellas, que tenía otra familia, y deciden adoptar a la hermana más chica que era hija del padre. Y después de un tiempo de vivir juntas, lo que le muestran es el marco de la puerta donde estaban las alturas de todas las hermanas marcadas con el nombre y la fecha, y la invitan a la hermana menor, esta que no era hija de la misma madre y que nunca había vivido con ellas, a que haga su marca en el marco de la puerta como forma de que estaba integrada en la familia. Me sorprendió de sobremanera que en una cultura tan lejana y tan distinta utilizaran el mismo indicador de crecimiento que usamos nosotros o que usaba yo cuando era chico. Los indicadores tienen un valor al iniciar el proyecto que es el que nos va a permitir ver cuánto se mejoró en el proyecto. Eso es lo que se llama la línea de base. Esto, dar los indicadores, como decía antes, si yo tengo una tasa de mortalidad determinada al inicio del proyecto y pienso que esta tasa de mortalidad va a disminuir, la línea de base es justamente esa tasa de mortalidad. Si yo tengo la duración actual promedio de la carrera de sociología y quiero hacer un proyecto para que se reciban más rápido, mi línea de base va a ser la duración actual de la carrera. Por ejemplo, en ese caso, el indicador dice, pese a que el plan de estudios establece 5 años de duración de la carrera, los estudiantes de sociología tardan en promedio 8 años en recibirse. Por un lado, el indicador es que tardan 8 años, pero por otro lado está la comparación con lo prescripto, que son los 5 años. El indicador con valor es la referencia, como decía antes, para medir el éxito o el avance del proyecto. Y hay indicadores a nivel actividades, que son los de proceso, en relación con los productos, en relación con los objetivos, en relación con el impacto, y todos deberían estar incluidos en un buen proyecto. Establecer cómo es la situación sin proyecto y con proyecto es importante porque el proyecto tiene efectos sobre el futuro. Y si existe una tendencia que lleva a que cierta cosa esté mejorando o esté empeorando, yo tengo que poder imaginarme o poder dar cuenta de cómo sería la situación si no se interviniera. Si yo veo que cada vez los estudiantes tardan más en recibirse, es de esperar que si no hago el proyecto, en el futuro tarden más de lo que están tardando ahora. Si yo veo que los estudiantes tienen una tendencia a tardar cada vez menos en recibirse, el proyecto tendría que mostrar que se tarda menos aún que lo que la tendencia estaba marcando, que se reducía la duración de la carrera. Esto es futurología y por eso la línea de base muestra la realidad como es, pero la realidad como podría ser tiene diferentes versiones. ¿Cómo sería la realidad si no se interviniera? ¿Y cómo va a ser si se interviene? Entonces, esa comparación entre esas dos realidades futuras, la realidad que habría si no intervenimos y la realidad futura que va a haber si se interviene, es la promesa del logro del proyecto. Mostrar que el proyecto vale la pena es mostrar que esa intervención tiene efectos suficientes en relación con los recursos que se están solicitando. La técnica empleada para mirar el futuro se llama escenarios. Un escenario lo que muestra es cuáles son los valores futuros esperables de la variable si se hace el proyecto o si no se hace, y se basan en supuestos, que son esas condiciones necesarias para que el proyecto se realice, cumpla con sus objetivos o no. Pueden plantearse escenarios alternativos, el proyecto se va a mover en una realidad que no conocemos y por eso esos escenarios reciben el nombre de el escenario favorable o el escenario desfavorable. Lo que no se controla con el proyecto, que son los supuestos, también tienen que estar planteados en el escenario futuro. Los tres escenarios al menos deberían ser el pesimista, qué es lo peor que podría pasar en relación con las variables que el proyecto no controla, el optimista, qué es lo mejor que podría pasar si todo se da como esperamos, y el probable, que tiene que ver con una solución que será intermedia y que es el que nos tiene que servir para hacer nuestras promesas de proyecto. Si nosotros prometemos la versión optimista, es casi imposible que alcancemos esos logros y nos van a decir, bueno, al final prometiste mucho, pero hiciste poco. Por eso hay que tratar de mirar cuál es el escenario probable y prometer en consecuencia.
Es importante en todo esto lograr consensos. Era una de las funciones que dijimos del equipo y para lograr consenso hay que ver que es importante evitar las votaciones donde un grupo se impone sobre otro, porque ese grupo minoritario quizás haga un quite de colaboración. Además, ese grupo minoritario puede ser el proveedor de algunos recursos. Recuerden que analizábamos los recursos que nos daba cada actor para hacer el proyecto y los mandatos que nos imponía. Por eso, el consenso está hecho para evitar la votación y es un acuerdo donde se consiente que todos los grupos logran cierto nivel de acuerdo que muchas veces implica que todo el mundo tiene que sacrificar algo de lo que sostenía. El equipo promotor o el que coordina las reuniones tiene que parafrasear, reinterpretar y acercar posiciones similares. A veces el problema es que la gente dice lo mismo con distintas palabras o de distinta manera y hay algunas formulaciones que pueden resultar chocantes a otros grupos y lo que hay que hacer es traducirlo. Alguna vez me tocó en la evaluación de becas de la universidad obrar de traductor. Las primeras comisiones que evaluaban las becas tenían gente de exactas, de humanidades, de ingeniería, evaluando las becas de todos. Ahora hay comisiones por área de conocimiento. Y yo ahí no era ningún evaluador, simplemente traducía lo que decían los ingenieros para los cientistas sociales, lo de los cientistas sociales para los de ciencias exactas, los de ciencias exactas para los ingenieros. Eso se hablaba más fácil. El tema de parafrasear, de poder mostrar que la gente está diciendo lo mismo cuando parece que dice cosas distintas, es una de las cosas fundamentales para la búsqueda de consensos. Y poner énfasis en los acuerdos y postergar la decisión sobre los desacuerdos. Hay veces que la discusión tiene que ver con los pequeños desacuerdos cuando en realidad existe un acuerdo muy grande en un montón de aspectos. En ese caso hay que dejar los puntos de desacuerdo para después y tratar de rescatar y de alguna manera documentar todo aquello en lo que ya se ha logrado un acuerdo. Generalmente cuando se ve que hay más acuerdos que desacuerdos, eso permite alinear las voluntades y los compromisos. Y promover la negociación y los acuerdos, que pueden llegar a ser acuerdos temporales que serán revisados a medida que avanza el proyecto, donde algún grupo, el de las madres, dirá, se los dije, cuando se vea que tenían razón ellos y no tenía el otro grupo. En ese caso, es importante que haya una nueva negociación y un nuevo acuerdo cuando se descubre que lo que se acordó no se corresponde con la realidad. Y sacar de discusión los temas en los que ya se sabe que no va a haber acuerdo. Si se sabe que en un tema no va a haber acuerdo, no someterlo a discusión, patearlo para después y decidir trabajar solo sobre los acuerdos. En el próximo video vamos a ver el diagnóstico propiamente dicho y cómo ese diagnóstico nos sirve para imaginar no solo la realidad como es, sino la realidad como debe ser. Nos vemos en un rato en la parte 3 de esta clase 4.